Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a nuestra webinar Investigación de Accidentes en SST. Estamos, bueno, ya está en este momento compartiendo la pantalla Verónica. Esperamos que este webinar dure aproximadamente unos 90 minutos. Vamos a tener preguntas al final, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente de cualquier consulta que haya en el chat para hacerle llegar las preguntas y comentarios a Verónica. Es importante que todos tengan sus micrófonos apagados para para que no haya problemas de retroalimentación en el audio. Ustedes van a ver que abajo en la barra de estado, hacia la izquierda, en el extremo izquierdo, está el micrófono. Si ustedes lo tienen apagado, debe de haber una línea roja cruzada sobre él. Si no lo tienen, háganlo por favor. De todas maneras, yo voy a estar pendiente de estar apagando todos los micrófonos que estén abiertos, que no sea la del ponente. Posteriormente, dependiendo de cuántos participantes realmente se incorporen, falta mucha gente por incorporarse al webinar. Y si no somos tantos, podremos admitir preguntas por micrófono, pero si no, vayan postulando sus preguntas por medio del chat, que lo encuentran en la barra de estado abajo a la derecha. Ahí tenemos unos mensajes para las personas que tengan problemas con el audio para que se incorporen. Bueno, arrancamos ya de una vez. Para aquellos que se conectan, sobre todo de países como Venezuela, les recomiendo fuertemente que si tienen encendidas sus cámaras, las apaguen. Porque como saben, en Venezuela hay problemas con el ancho de banda y el tener la cámara encendida disminuye la calidad del video y de la transmisión de la conexión con el Zoom. Eso es una recomendación, pero ustedes hagan lo que ustedes deseen. Ya tenemos en pantalla la presentación y vamos a darle el pase a Verónica León Bravo Malo para que ellas nos presenten ya su trabajo. Adelante, Verónica. Ok, a nombre de AO Consultores, técnicos y su grupo consultores, les damos una muy cordial bienvenida a nuestro webinar de investigación de accidentes de seguridad y salud en el trabajo. Al lado derecho tienen las redes sociales de AO Consultores y a la de izquierda las de ISO Group en caso de que les interese contactarse con Alexis o conmigo o con nuestras empresas. ¿Ok? Bien. Entonces, la primera cosa, vamos a hacer rápidamente las presentaciones. No voy a leer este síntesis curricular que ven aquí, pero para los que no me conocen, yo tengo aproximadamente 30 años de experiencia en esto y en la parte de investigación de incidentes trabajé aproximadamente 8 años en una transnacional que es Procter & Gamble y en ese momento nos tocó montar todo lo que es el sistema de investigación de incidentes y entrenar a las personas en esa área para los países de la América Latina, que eran Colombia, Argentina, México, para ese momento, ¿ok? Aquí está el resumen curricular de Alexis, para los que no lo conocen. De todas maneras, no voy tampoco a leer por razones de tiempo y allí tienen sus redes sociales y en el video, usted que va a estar colgado en el YouTube de AO Consultores y en el de ISO Group también, ustedes pueden ver los detalles de nuestras respectivas hojas de vida, ¿ok? Bueno, fíjense, yo en todos mis seminarios, mis presentaciones, mis cursos, siempre coloco un par de pensamientos que nos ayuden a todos a centrarnos en el tema y a inspirarnos, como digo yo, porque la inspiración de alguna manera es la base de la creatividad y es la base de poder entender
O sea, cuando nosotros nos colocamos en el tema, empezamos, digamos, a pensar de manera filosófica, entre comillas, y nuestra mente se va preparando para entender mejor. Entonces, el primer pensamiento que tengo aquí es este, fíjense. Durante mucho tiempo, la gente decía que la mayoría de los accidentes se deben al error humano. Esto es como decir que las caídas se deben a la gravedad. Indudablemente la gravedad va a afectar, pero hay muchísimas otras causas para la caída de una persona, ¿cierto? Ok, bien. Otro pensamiento, un accidente es solo la punta del iceberg, es un signo de un problema mucho mayor debajo de la superficie y de esto es que vamos nosotros a hablar, de ese iceberg que está abajo de la superficie de lo que son los accidentes de seguridad y salud en el trabajo. Bien, el contenido. Vamos a comenzar por definir qué es un accidente, cómo se maneja y luego los pasos de la investigación de un accidente. El inicio de la investigación, la secuencia de eventos, que es muy importante, el análisis del accidente en sí, en donde yo trabajo con lesiones, causas superficiales y causas raíz. Luego, la manera de convertir ese análisis de accidente, que es algo reactivo, en algo proactivo. ¿Y cómo lo hago? Desarrollando soluciones que agreguen valor a la organización que sufrió el accidente, ¿ok? Finalmente, un breve vistazo a lo que son la estimación de costos directos e indirectos y las partes que debe tener un reporte de accidente que lo exigen la mayor parte de entes reguladores, por no decir todos, en nuestros países de América Latina. Ok, específicamente nuestro objetivo será adquirir una visión general de los principios que rigen la investigación efectiva de accidentes de seguridad en el trabajo y este enfoque y principios incluyen los aspectos que les acabo de mencionar en la lámina anterior, ¿no? Ahora, ¿a quién va dirigido? Obviamente a los responsables y directivos que van a ser los que tengan que resolver la situación de cuando se presenta un accidente en su organización. Los trabajadores que están interesados en implementar o mantener un sistema eficaz de investigación de accidentes y están interesados en cuidarse de no sufrir un accidente, ¿verdad? Y por último, todos nosotros, consultores, auditores, entrenadores, responsables de sistema de seguridad, de salud, perdón, de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que debemos implementar o mantener un sistema de investigación de incidentes o auditarlo como parte de lo que es, por ejemplo, la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Bueno, entonces, empecemos. ¿Hay un ruido? ¿Alguien tiene encendido el micrófono, por favor? Ok, parece que ya lo apagó. Veamos, ¿qué es un accidente y cómo se maneja? Esa es la primera parte de nuestro trabajo. Un accidente es un... Ya va, que no puedo leer un momento aquí. Voy a mover esto, no puedo. Porque dice que estoy hablando yo y no veo lo que dice. Pero bueno, un accidente es un evento final no planificado que provoca lesiones o enfermedades a un empleado y posiblemente daños a la propiedad. Aquí hay una serie de oraciones que me tratan de definir qué es un accidente y cómo se maneja. ¿Qué es importante de estas definiciones? Entender que un accidente provoca lesiones, hay una víctima. De otra manera, es un incidente o bien lo que se llama en inglés un near miss o casi accidente, ¿ok? Nosotros hablaremos de los accidentes. Y aquí quiero señalar, no voy a leer la lámina porque ustedes lo pueden hacer, y de hecho seguro lo están haciendo, es importante que analicemos esto. Generalmente se habla de que un accidente es, como dice aquí, un evento final no planificado. Pero les tengo una noticia. En muchas oportunidades el accidente es planificado, entre comillas. ¿Cuándo es planificado el accidente? Cuando nosotros hemos desarrollado sistemas defectuosos. Entonces, cuando ya planificamos, diseñamos, implementamos un sistema defectuoso, ya estamos creando una situación de peligro.
una situación insegura. Entonces, de ese modo, por eso les dije, puede haber un accidente planificado, entre comillas. Esto se los digo para que ya vayamos pensando que nuestro trabajo al investigar incidentes se va a estar orientando siempre a los sistemas. Otro punto importante que hay que resaltar aquí es que un evento que ocurre, un accidente o evento, necesita un actor y necesita una acción, necesita unos materiales y todo un entorno, ya más adelante lo vamos a ver. Y hay varios conceptos, uno es el de una causa única y otro es el de la causa múltiple de accidentes, y nosotros nos vamos a enfocar en la causa múltiple de accidentes, ya lo vamos a ver. Ok, la teoría antigua que dice que los accidentes son error del trabajador. Esto era muy sencillo para las organizaciones porque sencillamente con decir que el trabajador no sabe o que el trabajador no aplica las prácticas seguras o las instrucciones que se le hubieran podido dar, sus procedimientos, etcétera, o que tiene falta de atención, cometió un error humano y listo, ya estaba solucionado mi problema de investigación de accidente, perdón. Fíjense qué dice aquí. Esta manera de pensar implica que no hay una fuerza externa que actúe sobre el trabajador y que no hay nada que influya en sus acciones y que existen razones simples para el accidente. Ustedes ya por sentido común pueden darse cuenta de que esta es una teoría errónea, no solo es antigua, sino que es errónea. Y de hecho, de alguna manera, la OIT no está de acuerdo con ese tipo de teoría y de hecho yo agregaría que hasta va contra los derechos humanos, porque todos somos humanos, todos nos equivocamos y yo no puedo sencillamente asumir que es culpa del trabajador. Yo tengo que ir más allá, yo tengo que pensar cuáles son esos factores que influyeron para que el trabajador cometa un error humano. ¿Ok? Bien. En la nueva teoría es un poco lo que les vengo mencionando, la investigación de un accidente se debe enfocar en los sistemas. Este es el enfoque que es el corazón central de lo que es la investigación de accidentes, es no buscar culpables, es buscar cuáles son los sistemas subyacentes de fondo que están fallando, que están ocasionando una situación insegura o un comportamiento inseguro. ¿Ok? Para evitar accidentes, el sistema debe funcionar de forma más segura. Estas, amigos míos, son algunas oraciones sencillas, pero que es importante que nosotros las tengamos como base de nuestro pensamiento para trabajar en el momento de investigar un accidente. Dice la lámina, esta línea de pensamiento da como resultado arreglos a largo plazo y no soluciones cortoplacistas. Es como yo siempre digo, si yo tengo varias cosas desorganizadas sobre mi escritorio, hay dos maneras de arreglarlo. Una es que yo pase la mano, ¿sabes? Como comiquita y barra todo y bote al suelo y ya quedó limpia la mesa. Sin embargo, eso no es lo correcto. Lo que yo tengo que hacer es establecer un sistema que garantice que mi escritorio está organizado. ¿Ok? Bien, ¿y cuál es esa otra oración que yo debo tener como base de pensamiento al momento de investigar accidentes? Que esto se trata de evitar la reocurrencia de accidentes similares. Por eso es que trabajo en los sistemas. Bueno, una vez que ya hemos entendido qué es un accidente y de alguna manera hemos trabajado el enfoque de cómo se debe manejar, vamos a ver la primera parte, inicio de la investigación. Fíjense, aquí yo siento a nuestro amigo Albert Einstein, porque él que dijo que si tuviera una hora para salvar el mundo, gastaría 55 minutos definiendo el problema y 5 minutos encontrando la solución. Esto es sumamente importante en este trabajo que estamos haciendo de investigación de accidentes. Nosotros tenemos que entender la escena del accidente, los actores del accidente, qué ocurrió antes de empezar, digamos, a buscar soluciones. Es clave
que entendamos perfectamente, que desentrañemos los hechos que generaron el accidente. Ok, como les decía, lo primero es asegurar la escena del accidente. Ustedes han visto siempre en las películas y también en la vida real que se pone una cinta amarilla o una señal, se toma una foto de manera de no alterar la escena del accidente, porque esa es la que nos va a decir a nosotros qué es lo que realmente ocurrió. Se debe asegurar la escena del accidente lo antes posible para poder recopilar datos con precisión. Por ejemplo, en este gráfico que yo tengo aquí, si yo quito esta laptop que ustedes ven aquí, a lo mejor estoy removiendo algo que fue una causa fundamental del accidente, no lo sé, o estos lentes que están aquí, o si mojo el piso por acá, o permito que pasen personas y me dejen señales de pisadas, yo estoy alterando la escena del accidente y de alguna manera los datos que recopile posteriormente ya no serán precisos. En ese sentido, es sumamente importante asegurar la escena del accidente. Fíjense, importante, aquí yo no me debo apresurar ni debo llegar a pensar qué fue lo que pasó o lo que causó el accidente. No, lo primero que yo hago es asegurar la escena del accidente. Aquí se trata de ser metódico y organizado y no trabajar con apresuramiento. Digo esto porque generalmente cuando ocurre un accidente todos estamos nerviosos, todos queremos correr a solucionar la situación. Pero nuestro rol como investigador del accidente no es ese. Nuestro rol en este momento va a ser asegurar la escena del accidente. Luego, como parte de esta escena del accidente, yo voy a tener una evidencia material, ¿verdad? Unas herramientas, unos artículos que estaban allí, unos equipos de protección personal que volaron, ¿no? Fíjense, la evidencia material es algo que podría ayudarnos a descubrir realmente qué sucedió. De alguna manera, como les decía, las herramientas del equipo y otros elementos parecen moverse. Entonces yo, como investigador, tengo que garantizar que todo está exactamente como ocurrió, mientras yo, por ejemplo, tomo fotos y recopilo la información necesaria que me permita a mí reconstruir de la manera más precisa posible qué fue lo que realmente ocurrió, en qué consistió el accidente. Luego, aunque la organización y la supervisión de la organización puede estar ansioso por los mismos nervios de limpiar la escena del accidente o para ocultar lo que pasó, vamos a pensar que muchas veces a las organizaciones no les interesa que se sepa qué realmente ocurrió y comienzan a limpiar, ¿no? Ok, es importante desarrollar, en algunas organizaciones incluso desarrollan, sobre todo en Estados Unidos, yo lo llegué a ver, procedimientos para proteger la evidencia material para que no se mueva o desaparezca. Fíjense, aquí menciona por primera vez las causas superficiales del accidente. Las causas superficiales del accidente son básicamente los comportamientos inseguros o las condiciones inseguras. Eso es lo que se conoce en esta disciplina como causas superficiales del accidente. Y obviamente, si yo no puedo descubrir las causas superficiales, nunca voy a encontrar cuáles son las causas raíz. Perdón. Bueno. Entonces, ya yo aseguré mi escena del accidente, ya yo aseguré la evidencia material, ahora voy a comenzar a recopilar la información inicial para documentar la escena del accidente. ¿Y cómo voy a hacer esto? Como les dije antes, yo voy a tomar fotos, yo voy a grabar videos y posteriormente yo voy a hacer entrevistas. Aquí les comento, esta presentación fue tomada de un curso de entrenamiento que yo hice hace algún tiempo en la OSHA directamente en los Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención y traté de resumir lo más posible, pero fíjense que aquí nos dan recomendaciones incluso de cómo se toman las fotos y los videos. Tome fotos en diferentes ángulos, desde arriba, 360 grados de escena, izquierda, derecha, arriba, abajo, para mostrar la relación de los objetos y los detalles diminutos. ¿Por qué, amigos míos? Porque se trata de desentrañar los hechos, de realmente entender, ¿no? Y nosotros, al final del día, no estuvimos allí, no somos las víctimas, no estábamos en el momento que tampoco éramos observadores ni pasábamos por ahí, entonces nosotros realmente no sabemos qué pasó
y dependemos solamente de esa información que nosotros podamos recopilar para documentar adecuadamente la escena del accidente. Bueno, una vez que tengo las fotos, los videos, en las fotos y videos, si es posible, pónganle la fecha, la descripción de la foto, los actores, toda la información que puedan colocar, nunca está de más. Siempre nos va a servir para realmente entender qué fue lo que pasó, que es una parte fundamental de nuestro trabajo. Ok, entrevistas efectivas. Esto es un poco de sentido común, sí y no. Ok, ¿yo qué tengo que hacer? Entender cuáles son las personas a las que voy a entrevistar. Hacer las preguntas correctas y en el momento justo, porque si hago las preguntas después de una semana, probablemente el 60% de la información ya se perdió. Tiene que ser lo antes posible, en el momento justo, en el lugar correcto, porque si la persona se siente incómoda, puede sentirse incriminada, puede sentirse que yo estoy tratando de culparlo. Entonces, si no está en el lugar correcto, no va a estar cómodo para decirme realmente lo que pasó. Si tengo que llevarlo a una oficina, a un cuarto cerrado donde solo esté conmigo y se sienta más en confianza y yo lo haga sentir en confianza, será mejor. Tengo que usar o trabajar esta entrevista en el lugar correcto, en el camino correcto y la razón correcta para realmente descubrir los hechos correctos. Esto se dice muy fácil, pero hay que tener una metodología precisa para poder hacer entrevistas efectivas. Aquí estamos dando un pantallazo rápido porque obviamente esto es una materia de mucho estudio y de mucha investigación. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos y con cosas fuera de nuestro control que ocurrieron, ¿no? Que son unos accidentes y además son cosas pasadas. Ok. Necesitamos, como en todo trabajo, hacer una planificación, una preparación de la entrevista, saber a quién vamos a entrevistar, qué le vamos a preguntar, cómo y cuándo, ¿no? Bien, en primer lugar vamos a preguntar a la víctima. ¿Para qué? Para determinar los eventos inmediatos que conducen, que conducen al accidente, ¿no? Mira, te caíste de la escalera, ¿qué te pasó? ¿Cómo pasó? Cuéntame. Nunca le podemos preguntar, ¿y por qué no hiciste esto o por qué dejaste de hacer lo otro? No, porque la persona se siente incriminada. Tenemos que hacer preguntas con mucho tacto para no hacer sentir culpable a la persona, porque entonces vamos a perder nuestro objetivo. Luego, a los compañeros de trabajo, porque ellos nos van a decir cuál es el procedimiento o la práctica segura que se debe utilizar y si no se utilizó o se utilizó de manera incorrecta. El supervisor, porque va a tener otra óptica. Este supervisor nos va, por ejemplo, a dar información sobre antecedentes de la víctima, por ejemplo, que no estaba entrenado, que es nuevo, que estaba enfermo. ¿Ok? Okay. Hay un micrófono abierto. Más personas que tengo que entrevistar, el personal médico y forense si se puede, la policía si es que hubo un informe, o sea, si hay accidentes fatales o si hay lesionados graves, va a intervenir la policía y si hay víctima fatal, pues hay una medicina forense que yo puedo acceder para entender qué pasó. Otras personas interesadas que estaban por allí, que pasaron por el lugar, y cualquier persona interesada en el accidente que puede proporcionarnos una valiosa fuente de información. Yo personalmente cuando hago este trabajo, yo hago una matriz donde hago un checklist, como una lista de verificación muy general, donde pongo algunas preguntas claves y coloco, digamos, columnas donde pongo el médico, la víctima, el familiar del cónyuge, si es que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso yo entro con una orientación y un piso más o menos claro de a quién voy a entrevistar y qué es lo que le voy a preguntar. En relación a la organización como tal, ya yo comienzo a hablar con el gerente, con el departamento de capacitación, con el departamento de personal, con el personal de mantenimiento, con servicios de emergencia. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de hacer un diagnóstico
de todo aquello lo que pudo haber ocasionado el accidente. Por eso es que yo tengo esta larga lista de personajes a los que voy a entrevistar o de funciones dentro de la organización a las que yo voy a entrevistar. Porque yo no sé cuál de ellos me va a dar a mí una información clave para yo poder reconstruir esa escena del accidente. Ok, un aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta es, como les vengo mencionando, mi trabajo en esta fase de la investigación consiste en reconstruir la escena. Entonces, es como que yo tengo que tener una imagen clara, una imagen vívida, que digamos que se cuente por sí sola de lo que ocurrió, ¿no? Ok. Fíjense, aquí dice, es importante recordar que se está llevando a cabo una investigación de accidente y no una investigación criminal, aunque pueden ser similares, pero los procesos de entrevista tienen un propósito único. Cada proceso requiere diferentes técnicas para lograr el propósito deseado. Lo último que queremos hacer en una investigación de accidente es caer duro, ser acusatorio en un entrevistado. Aquí, en la parte de abajo de esta lámina, en el último párrafo, dice, trate de evitar hacer preguntas, como les mencionaba hace un momento, de por qué usted no hizo tal cosa, por qué no usó equipos de protección personal, por qué no siguió la práctica segura. Ese tipo de preguntas no se hacen. Sencillamente pregunte cuál es el procedimiento, cuál es el proceso, y entonces la persona le irá diciendo de manera fluida y sintiéndose cómodo, entre comillas, qué fue lo que pasó. Aquí dice, no pregunte por qué condujo el montacarga con llantas, o como diríamos en Venezuela, con cauchos poco inflados. Más bien pregunte cuáles son los procedimientos de inspección de los montacargas, o cuénteme sobre el procedimiento de inspección de montacargas. Entonces nosotros de alguna manera somos un poquito como auditores en esta parte, porque a partir de lo que nos va diciendo el entrevistado, nosotros vamos tomando ciertas notas y hemos, obviamente, leído el procedimiento, o si lo tenemos en la mano, lo vamos leyendo mientras la persona nos va diciendo, pero lo importante es entender qué fue lo que no se hizo, qué fue lo que se hizo de manera incorrecta, o qué cosa se agregó al proceso que no estaba contemplada en el procedimiento, porque eso puede ser una causa de accidente. Seguimos con algunos micrófonos abiertos, perdón. Ok. Bueno, entonces ya nosotros hemos realizado nuestras entrevistas, ya hemos conversado de cuáles son las malas técnicas de entrevista. Ahora, como les decía, no solo los procedimientos se van a revisar durante la entrevista o como parte de la investigación. Hay diferentes tipos de registros que yo voy a buscar: mantenimiento, entrenamiento, procedimientos de prácticas seguras, políticas, programas de trabajo, investigación anterior de incidentes, reportes de auditoría, porque todo eso esa documentación me va a dar a mí indicios de qué es lo que está funcionando mal, por qué ocurrió el accidente. Documentar la escena, por otra parte, es importante por varias razones. Nosotros como consultores, auditores, entrenadores lo sabemos. La parte de la información documentada es vital porque me muestra no solo la evidencia de lo que ocurrió, sino que se mantiene en el tiempo. Digamos, la documentación documentada, el año que viene Alexis a ver qué pasó en ese incidente que yo investigué, y allí estará la información documentada que le diga a él qué fue lo que pasó. Por eso es fundamental la información documentada en todo este trabajo que nosotros hacemos, en este caso particular, de investigación de accidentes. Y obviamente yo voy a trabajar en equipo. Como decimos popularmente, 2 cabezas piensan más que una, 3 piensan mucho mejor, y ya 4 pudiera ser desastroso porque hay muchas opiniones, ¿no? Pero no, hablando en serio, es muy importante trabajar en equipo. Ok.
Fíjense, ya nosotros terminamos esta primera parte de inicio de la investigación, entremos un poquitico más a fondo y hablemos de, ok, ya yo tengo un panorama general de lo que sucedió, ya yo entrevisté, ya yo revisé los registros, ya yo tengo la información documental, ya yo como investigador tengo un panorama bastante claro de qué sucedió. Ahora voy a establecer la secuencia precisa de los eventos. Pedro Pérez entró a la sala de máquinas, tomó la escalera, se dirigió a tal sitio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, paso 1, paso 2, paso 3. Cuanto más preciso sea yo, mejor en el momento de establecer la secuencia de eventos. Ok, antes de entrar en lo que es la secuencia de eventos, veamos dos teorías. Una es la de el sentido común, que ya lo hablamos antes, en donde se dice, bueno, hay una sola causa del accidente. No sé, la escalera estaba rota o el trabajador no siguió el procedimiento y se acabó, cerrada la investigación. Eso es un error. ¿Por qué? Porque en general, los accidentes son un resultado complejo de varias causas. Dice la lámina, el sentido común nos lleva a esta explicación. Se piensa que un accidente es el resultado de un suceso inesperado. Ya les dije que no todos los accidentes son resultado de un evento inesperado. A veces, de alguna manera indirecta, involuntaria, son planificados, entre comillas, cuando diseñamos mal los sistemas, cuando los implementamos mal también, porque estamos creando una condición insegura, ¿ok? Es decir, si yo tengo una planta en donde yo no le hago mantenimiento a los montacargas, yo estoy creando, vivo con una situación, con una condición insegura. Entonces ya tengo la base para que en cualquier momento ocurra un accidente. En ese sentido, no es el accidente, no es inesperado. O sea, es una cuestión de probabilidades, ¿no? Si no hago mantenimiento a los montacargas o a mi vehículo o a cualquier tipo de equipo, o cuando no le hago las calibraciones pertinentes, yo estoy creando condiciones inseguras. Cuando no entreno a mi personal, cuando no verifico el entrenamiento, todas esas son condiciones inseguras que eventualmente pueden crear o ocurrir, digamos, crear la situación para que ocurra un evento. Bueno, en esta teoría del evento único volvemos al viejo esquema de culpar al trabajador. Y fíjense lo que dice aquí, por ejemplo, si un trabajador se corta la mano en un borde afilado de una superficie de trabajo, su falta de atención puede explicarse como la causa del accidente, pero no es correcto. No es esa la única causa. Y ahora vamos a la teoría de la causa múltiple, en donde nosotros tenemos claro que un accidente es el resultado de una serie de causas que van complejas, además, que van a llevar a la manifestación de este evento de accidente. Esta explicación nos lleva más allá de los supuestos bastante simplistas del evento único y las teorías del dominó. Una vez más, no se supone que los accidentes sean eventos simples, son el resultado de una serie de acciones aleatorias relacionadas o no relacionadas que de alguna manera interactúan para causar el accidente. Eliminar uno de los eventos no asegura la prevención de futuros accidentes. Fíjense, es importante esto. La eliminación del borde afilado en el ejemplo anterior no garantiza que no ocurra un accidente similar. La mejora de los sistemas y el análisis y entendimiento de qué pasó sí lo hará. O esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿no? Ok, en el momento de que ocurre un accidente, ¿qué pasa? Yo tengo un actor que es el individuo, el objeto que influye directamente en el accidente y tengo una acción que es un verbo, ¿sí? Ok, son las dos cosas que van a intervenir en el accidente, la persona, el actor y el verbo, la acción, lo que hace ese actor. Ok, más adelante vamos a ver un poquito más en detalle cómo se establece la secuencia de los eventos. Aquí vamos a conversar
del análisis del accidente. Obviamente, para poder hacer el análisis del accidente, voy a necesitar primero la secuencia de los eventos, ¿no? Entonces, pero comencemos, aquí está, fíjense, en el análisis del accidente yo tengo que entender tres cosas. Primero, el análisis de las lesiones, luego el análisis de los eventos, una vez que haya establecido la secuencia, y finalmente el análisis del sistema. Las lesiones para determinar la causa directa de la lesión, los eventos para determinar las causas superficiales, que son condiciones o actos inseguros, ¿no? Y el análisis del sistema para determinar la causa raíz del accidente. Entonces, antes de continuar, recapitulemos un poco. Yo primero aseguré la escena, luego aseguré los materiales que intervinieron en la escena, luego realicé mis entrevistas con toda la planificación del caso, revisé toda la documentación pertinente de todo el sistema de gestión, de todo aquello que está involucrado en el accidente. Ya estoy lista para comenzar, me falta, bueno, estoy lista para comenzar el análisis del accidente y voy entonces a aprender a analizar las lesiones y la secuencia de eventos y los sistemas, ¿ok? Vamos a darle un vistazo rápido. Esto es materia de estudio. Hay cursos especializados registrados de investigación de incidentes y de accidentes. ¿Ok? Bien. Las lesiones. En este nivel de análisis no intentamos determinar qué causó el accidente. Nos vamos a enfocar en cómo la transferencia de energía causó la lesión. Recuerden que cuando hay un accidente, yo tengo un actor y tengo una acción. Y voy a tener en esa, digamos, en esa ejecución de esa acción, yo voy a tener una transferencia de diferentes tipos de energía, cinética, acústica, eléctrica, química, etcétera, que son las que van a ocasionar el accidente y la lesión de la víctima, ¿no? Bien, entonces, el análisis de causa superficial, ya vimos las lesiones, ahora vamos a ver la causa superficial, que es, como les vengo diciendo, donde se determinan las condiciones peligrosas o inseguras y los comportamientos inseguros descritos en la secuencia de eventos. Ustedes todavía se están preguntando, bueno, y la secuencia de eventos, ya vamos para allá, como se dice en Venezuela. ¿Qué interactúan dinámicamente para producir el accidente? Las condiciones peligrosas y los comportamientos inseguros descubiertos generalmente son las causas superficiales del accidente y dan pistas que nos dan indicio de las posibilidades, de las debilidades del sistema de gestión. Que entonces ya entramos en la parte de la causa raíz. En este nivel analizamos las debilidades en el sistema de gestión de seguridad que contribuyeron al accidente. Y por lo general, nosotros vamos a descubrir debilidades en lo que se llaman las 6 P's: políticas, programas, planes, procesos, procedimientos y prácticas de seguridad inadecuadas. Y ustedes están viendo del lado izquierdo de la lámina el diagrama de pescado, ¿no? El diagrama de Ishikawa, que es una de las metodologías más recomendadas para la parte del análisis de causa raíz. También hay cursos específicos patentados de análisis de causa raíz. Ok. Por último, en esta parte del análisis del accidente, es importante entender que la mayoría de los procesos de accidentes son mucho más complejos de los que originalmente se podría pensar. Fíjense lo que dice aquí. Algunos expertos creen que al menos 10 o más factores se unen para causar un accidente con lesiones graves. Otros expertos afirman que un promedio de 27 factores contribuyen directa e indirectamente a un accidente grave. Por eso es que nosotros hacemos nuestro diagrama de Ishikawa, ponemos nuestras espinas, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más adelante, de materiales, procesos, personas, etcétera, y vamos preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en cada uno de esos aspectos? Y vamos obteniendo esos factores. Yo no sé si son 10 o más o 27, pero lo que me queda claro es que no es uno y que generalmente es mucho más complejo de lo que originalmente lo podemos pensar.
Solo realizando los 3 niveles de análisis a fondo podemos diseñar mejoras del sistema, que al final del día es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es investigar el accidente para evitar la reocurrencia. ¿Y cuáles son los 3 niveles de análisis? Recuerden, las lesiones, las causas superficiales y la causa raíz. ¿Ok? La investigación de accidentes no puede servir como un proceso de seguridad proactivo a menos que las mejoras del sistema prevengan de manera efectiva futuros accidentes. Ok. Hablemos un poquito más de lo que son los análisis de la lesión. De lesiones, perdón. ¿Cuál es la causa directa de la lesión? Ok. Ok, vamos a ver cuál es la causa, qué fue lo que ocurrió, la lesión, perdón. Y aquí trabajamos con el concepto de causa y efecto. Es decir, si hay una persona que se cae, en este caso es Bob, ¿verdad? Se cae, se golpea en el suelo y se le fractura la parte inferior de la pierna. Entonces, la causa directa de la lesión es la transferencia de energía cinética que rompe el hueso de la pierna. Ese es el efecto. Fíjense. Aquí tengo esto con un rectángulo para que nos grabemos. Las lesiones siempre son causadas por una transferencia dañina de energía al cuerpo de la víctima. La gravedad de la lesión depende de la magnitud de la energía dañina. Entonces vamos a ver qué tipos de energía podemos tener. Como les decía antes, energía acústica, energía química, energía eléctrica. ¿Ok? Y, por ejemplo, hay normas como la 8.910-119 que trata únicamente de la liberación, del control de la liberación de la energía química peligrosa, ¿no? En los grandes accidentes. Tenemos energía cinética, energía mecánica. La energía cinética es esta energía de cosas en movimiento, como este juguetico que tengo yo aquí. Y está asociada con la colisión de objetos, la energía cinética, todo lo que sea colisión de objetos en movimiento relativo entre sí. Es decir, si a mí me golpea un montacargas, fue por transmisión de energía cinética, ¿no es cierto? Si por otro lado yo me corto la mano o me golpeo el dedo con un martillo, eso será una energía cinética también. Pero si yo me corto, entonces ya es una energía mecánica. Estas definiciones es importante que las mantengamos en mente para, de nuevo, insisto, para poder desentrañar y entender qué fue lo que causó el accidente. Tengo energía potencial, energía radiante, energía térmica, no lo voy a leer porque va a quedar en su video y ustedes lo pueden. Además son cosas que ya todos manejamos. Todos sabemos que es energía potencial. En nuestros estudios de física de tercer año de bachillerato ya nos enseñaban energía potencial y energía cinética, ¿no? Energía radiante, que son formas de energía de longitud de onda relativamente corta dentro del espectro electromagnético. Incluye la radiación infrarroja, visible, de microondas, ultravioleta, de rayos X y energía ionizante. Y la energía térmica de calor o frío excesivo. Todas estas son causas, recuerden, esta transferencia de energía excesiva de cualquiera de estos tipos, de esta energía excesiva o dañina, es lo que va a ocasionar la lesión en la víctima. Ok, entramos a la parte de la causa superficial. Para analizar la causa superficial, aquí está listado lo que nosotros generalmente colocamos en un gráfico de Ishikawa, ¿no? O de espina de pescado. Y aquí lo tengo colocado como una herramienta de análisis, está recomendada, y el resto de la lámina me habla de manera muy sucinta y muy superficial cómo voy a hacer este tipo de análisis. Yo voy a colocar, como les decía, métodos, ambiente, personas, materiales, mediciones, y voy haciendo una serie de preguntas en relación al por qué. Es decir, ya tengo la descripción de la escena del accidente y en cada uno de esos hechos que yo señalé como resaltantes en la historia que me contaron, yo empiezo a ver, los métodos, por qué fallaron y por qué 5 veces en general
Por eso se llama el análisis de los 5 por qué. Yo creo que cada uno de nosotros conocemos esta técnica y si no, les recomiendo que lean o que tomen cursos especiales de cómo se realiza esta técnica. Dice aquí que del lado izquierdo hay un gráfico más o menos similar a lo que ustedes tendrán cuando terminen este análisis de espina de pescado de un accidente. Y dice que de hecho se verá más complejo y es correcto, porque aquí, digamos, hay unos bullet points, pero no está explicado, ¿no? Cada nivel de pregunta lo acercará más, aquí está la parte importante, a la causa raíz. Entonces, mi causa raíz, fíjense, por ejemplo, aquí, si yo empecé aquí, ¿por qué? Estoy aquí en el tercer por qué, o hay un cuarto o un quinto por qué. O sea, cuando yo vaya a buscar la causa raíz, yo me voy a colocar o a situar en el último por qué. Valga la redundancia, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a acercar a mí más a lo que es la causa raíz. En última instancia comenzará a identificar las 6 P's: políticas, programas, planes, procesos, procedimientos y prácticas inadecuadas. Y aquí dice, está llegando ya a la verdadera causa raíz. Entonces, y entramos más en materia de lo que quizá nosotros muchas veces queremos hacer de manera apresurada, y es meternos en la 45001 de seguridad y salud en el trabajo y empezar a ver qué sistemas fallaron. Recuerden que antes tenemos que haber hecho todos estos pasos que venimos trabajando para poder hacer un análisis del sistema de causa raíz realmente bien hecho. Las causas fundamentales del diseño del sistema: diseño inadecuado o de uno o más componentes del sistema de gestión de seguridad, son las debilidades del sistema de gestión que pueden ocasionar accidentes. Yo agregaría aquí no solamente las causas de un diseño inadecuado, también una implementación inadecuada, un monitoreo inadecuado, una mejora continua que no ha ocurrido, son causas de accidentes, porque crean condiciones inseguras, ¿ok? Proclives a la ocurrencia de accidentes. El diseño de las políticas, los programas, los planes, los procesos, los procedimientos y las prácticas del sistema de gestión de seguridad, que es lo que conocemos en la jerga de análisis de accidentes como las 6 P's, son los sistemas que primeramente vamos a comenzar a mirar en el estudio de causa raíz. Entonces, yo en mi mente, para recordarme, voy siguiendo como en una pirámide en orden, ¿no? Comienzo por la política, van con los programas me generarán planes, los procesos, los procedimientos y las prácticas del sistema o su implementación. En última instancia, la mayoría de las causas superficiales provocarán fallas en el diseño del sistema, o mejor dicho, son provocadas por fallas en el diseño del sistema. Es decir, vamos a ejemplificar un poquito más esto. Si yo tengo como causa del accidente superficial el desconocimiento del trabajador de la práctica que tenía que utilizar en el trabajo que estaba haciendo cuando ocurrió el accidente, probablemente tenga que irme al sistema de capacitación, tenga que irme a revisar el sistema de supervisión, tenga que irme a revisar el sistema de... ¿cómo se llama esto? Me viene la palabra en inglés, el sistema de retroalimentación del comportamiento, es decir, esa seguridad basada en el comportamiento de las personas. Tendría que empezar a revisar todo esos sistemas, ¿ok? Las causas principales de la implementación del sistema son implementación inadecuada de uno o más componentes del sistema de gestión de seguridad. Lo que les decía, no solamente es el diseño, yo puedo tener un procedimiento o una práctica segura o un control excelente, pero la implementación fue adecuada porque no entrené a los trabajadores, porque no superviso, porque no hago un seguimiento del comportamiento del trabajador para enseñarle a tener comportamientos seguros. ¿Ok? Puede ser que mi infraestructura, mi planta, como les decía antes, o mis equipos no están bien mantenidos, a mi planta tiene una condición insegura, porque el piso es resbaladizo,
cualquier cosa, estoy inventando, ¿no? Después de que cada componente del sistema de gestión de seguridad está diseñado, debe implementarse de manera efectiva. Por eso es importante el trabajo de los asesores, porque nosotros como asesores somos los que vamos a trabajar, quizá no en el diseño, porque ya la organización lo hizo, pero nosotros vamos a garantizar que la implementación sea efectiva en la organización para que pueda crear unas condiciones seguras y, y un comportamiento seguro, ¿ok? Que si nos recordamos y hacemos digamos, un link rápido con la ISO 45001 y con lo que dice la OIT, estaremos trabajando en un lugar seguro y saludable para mis trabajadores, ¿cierto? Los que manejan la 45001 lo saben. Bueno, luego se puede diseñar un plan de seguridad efectivo, pero sufrir un fallo porque no se implementó correctamente. Si implementa efectivamente un sistema de seguridad mal escrito, por otra parte, se obtendrán los mismos resultados. En cualquier caso, eventualmente deberá mejorar una o más políticas, planes, programas, procesos, procedimientos o prácticas. Aquí lo digo en una grafiquita. De nuevo, los que conocen la 45001 saben que ese es el diagrama fundamental donde me pone todos los capítulos, el capítulo 4 de contexto, liderazgo, el 5, planificación, todo lo que son riesgos que van a manifestarse como accidentes, ¿verdad? En la parte de soporte y apoyo, capítulo 7 y 8, perdón, capítulo 7, capítulo 8, operación, evaluación de desempeño y mejora. Entonces, estos son los sistemas que yo voy a verificar, que voy a estudiar, que voy a indagar para saber cuál es la causa raíz de mi accidente. Como una táctica o una metodología muy recomendable es aplicar los 5 porqués o diagrama de Ishikawa. Ahora, una vez que ya sé las causas, yo, como voy a tratar de diseñar unas recomendaciones, porque me lo pide la organización y porque mi idea es que no vuelva a ocurrir el accidente, yo voy a tratar de darle prioridad a las causas para después darle prioridad a los controles, ¿ok? Entonces, fíjense, la mayoría de los accidentes en el lugar de trabajo resultan de una jerarquía de causas, debilidades del sistema, comportamientos inseguros, condiciones peligrosas, causas incontrolables, que son inconocibles, que representan el menor número de accidentes en el lugar de trabajo. Claro, yo puedo tener sistemas maravillosos, bien implementados, bien monitoreados, pero si ocurre un terremoto, mira, es una causa incontrolable. Nadie en el planeta Tierra puede todavía predecir los terremotos. ¿Ok? Bien, ahora ya entonces nosotros ya hemos dado un vistazo a cómo es el panorama de la investigación del accidente, llegando hasta la causa raíz. Entonces, como les decía antes, si yo no soy capaz de hacer recomendaciones para evitar la reocurrencia, realmente perdí el tiempo. Sí, pasó esto y pasó lo otro, y la causa raíz fue no sé cuál y no sé qué otra. Sin embargo, si no hago unas recomendaciones, no, el trabajo sigue siendo reactivo y no es proactivo, no le está agregando valor a la organización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, educar a la gerencia sobre los beneficios, y ese es uno de los retos más grandes que tenemos los consultores en nuestro trabajo, ¿no? Entonces, en general se considera que una investigación de accidentes, lo que les decía, es un proceso de seguridad reactivo, porque se inicia solo después de que se haya producido un accidente. Sin embargo, si nosotros proponemos recomendaciones que incluyen acciones correctivas inmediatas a corto plazo y a largo plazo y mejoras al sistema, podemos transformar esa investigación en algo que ayude a prevenir lesiones futuras y la reocurrencia de accidentes, y estaremos agregando valor a la organización. Luego, la presentación nos habla de que veamos algunos consejos y tácticas para vender. Siempre nosotros como asesores tenemos que trabajar como vendedores a la alta gerencia, que por lo menos en Latinoamérica es reticente porque generalmente le va
las recomendaciones le van a costar dinero, tiempo, esfuerzo, tiene que utilizar recursos y como somos cortoplacistas, entonces la gerencia como que no entiende por qué tiene que hacer eso y nuestro trabajo es de una manera efectiva vender esas recomendaciones, ¿ok? Ok. Bueno, nosotros lo sabemos, sin embargo lo voy a repetir aquí, nosotros tenemos ciertas acciones correctivas inmediatas a corto plazo para eliminar o reducir las condiciones peligrosas. Bueno, mira, vamos a mantener todos los montacargas, vamos a crear un procedimiento o un proceso, mejor dicho, de mantenimiento de los montacargas o de esos dos montacargas que me ocasionaron el accidente. Y hay algunas otras mejoras a largo plazo del sistema para crear o revisar las políticas de seguridad existentes y nuestras 6Ps otra vez. ¿Okay? Algunas organizaciones pueden asignar la responsabilidad de hacer estas recomendaciones al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Ese antiguo, ¿cómo se llamaba? Representante de la dirección o pueden asignarnos a nosotros que nos contrataron para hacer la investigación del accidente, nos van a pedir también que hagamos recomendaciones y tenemos que estar preparados y saberlas hacer de manera de agregar valor. Estos son la famosa jerarquía de los controles. El momento de hacer recomendaciones, yo tengo que pensar en dos cosas. La eliminación del peligro, de la causa que está generando el accidente y la sustitución de esa causa. Luego vienen estos otros niveles que ya tienen que ver con los controles administrativos, los controles de ingeniería y los equipos de protección personal. Los que manejan seguridad y salud en el trabajo, bien sea la 18001 o la 45001, saben que la mayor parte de organizaciones en lo primero que piensan es en los equipos de protección personal, obviando todos estos otros controles que definitivamente son más efectivos. De hecho, la última capa es la de equipos de protección personal. No voy a entrar mucho más allá en el tema porque no estamos trabajando la ISO 45001 aquí. ¿Okay? Bien, volvamos a nuestro tema de recomendar mejoras del sistema. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones generales, pero fíjense que están dirigidas a las 6P. Miren, aquí me habla de mejorar la política, el proceso, la política, los planes, los programas, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos amigos, una vez que yo establecí aquí mis 6P, aquí está, que yo establecí mis 6Ps aquí, políticas, programas, planes, procesos, procedimientos y prácticas, mis recomendaciones van a ir a la mejora de estas fallas, de estas causas raíz. ¿Ok? Bien. Volvamos a donde estábamos. Estábamos aquí. ¿Ok? Entonces aquí hay algunos ejemplos: revisar la política, cambiar el proceso de inspección, no sé, cambiar el proceso de trabajo, etcétera, etcétera. Todos estos van a ir dirigidos aquí, a esta jerarquía de los controles, con esta prioridad, que tenemos que tenerla muy clara. Bueno, finalmente, en esta parte del desarrollo de soluciones que vamos a recomendar a la organización, yo me voy a hacer 6 preguntas, que no son nuevas, ya las hemos venido trabajando. Fíjense, ¿cuál es exactamente el problema? No voy a leer lo que dice aquí, sencillamente recuerden los pasos que hemos establecido durante este webinar para entender cuál es exactamente el problema. Luego, ¿cuál es la historia del problema? ¿Han ocurrido accidentes similares? ¿Cuáles son y después cuáles son los costos directos e indirectos anteriores por accidentes similares? ¿Cómo han afectado los accidentes? Describir cómo han afectado los costos directos y los presupuestos, las pólizas de seguro. ¿Cómo han afectado los costos indirectos? Porque fíjense, cuando yo hablo de grandes accidentes, las compañías aseguradoras van a tener problemas con renovar mi póliza, porque van a decir, básicamente, tu organización es insegura. En este año ha tenido, no sé, 5 accidentes, aunque no son similares o no, pero yo no te puedo renovar la póliza. O si te la renuevo, ¿cómo se llama?
lo que pagas mensualmente, no recuerdo ahora la palabra, no me viene a la mente, va a ser 5 veces lo que era el año pasado, ¿no? Entonces, es importante cuando yo soy investigador de accidentes pensar en todas estas cosas, cuál es la historia del problema para poder colocarlo, digamos, en una perspectiva que le pueda dar recomendaciones que agreguen valor a la organización. Bien. ¿Cuáles son las soluciones que corregirán esos problemas? Y como les decía, esas soluciones van dirigidas a la causa raíz, a las 6 P's. Ahora, vamos a la parte de quién toma las decisiones, quién es el responsable del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cómo le voy a vender esa recomendación, cuáles son las posibles objeciones que me va a poner. Me va a poner que no tiene tiempo, me va a decir que eso nunca antes le había pasado, que es la primera vez, etcétera, etcétera. Una serie de respuestas que nosotros ya las conocemos. Como me dijo a mí una persona, en una inspección de seguridad, una auditoría de seguridad que yo estaba haciendo, la persona me dijo, era un trabajador, me dijo, la verdad es que a mí las botas de seguridad me incomodan, me duelen los pies. Entonces, eso es más inseguro que si yo no uso botas de seguridad. Entonces, bueno, imagínense, ante ese tipo de respuesta, tú como auditor te quedas así como que, bueno, en realidad es difícil, es difícil. Entonces, la gerencia te va a hacer preguntas como esas, te va a poner objeciones y tú tienes que estar preparado. Eso es parte de nuestro trabajo como investigador de accidentes o como auditor, cuando es el caso, como consultor también. ¿Okay? Y tengo que pensar cuáles son los argumentos que serán más efectivos para superar las objeciones. Es importante que yo me prepare adecuadamente y yo me anticipe a esos cuestionamientos que me va a hacer la alta gerencia para que realmente yo pueda vender mis recomendaciones. Importante pensar qué motiva a la alta dirección o a esos responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Cumplir con la obligación legal, cumplir con la obligación fiscal, cumplir con la obligación social, obtener una certificación. ¿Sabes? Es importante saber la motivación porque por aquí es por donde yo voy a trabajar, por allí es por donde yo me voy a meter para venderle mis recomendaciones. Y recuérdense, al final a mí y a ellos les interesa que no se repita el mismo tipo de incidente. Para eso me contrataron. ¿Ok? Piensa, sí, la motivación es cumplir con la obligación legal porque si estoy en Estados Unidos la OSHA, o si estoy en Venezuela la LOPSIMAT, o si estoy en Colombia el decreto no sé cuál, perdónenme que no me acuerdo el nombre, o aquí en Ecuador también hay leyes que me van a sancionar. Entonces yo como organización, mi motivación es cumplir esos requisitos legales. Entonces, si eso es así, yo como investigador voy a enfatizar las posibles penalizaciones, bien sean administrativas o penales, que yo pueda tener como organización si no hago las correcciones pertinentes, ¿verdad? Cumplir con la obligación fiscal, bueno, si es que no cumples lo que te estoy diciendo, vas a tener multas por esto y esto y esto. Para estas cosas, amigos, tengo que conocer la legislación local, tengo que ser expedito en manejar las regulaciones locales para poder discutir con la gerencia. Yo tengo de alguna manera que saber más que ellos, y eso es bien difícil, pero lo tengo que hacer. Si de verdad quiero obtener éxito en lo que estoy haciendo, ¿no? Cumplir con la obligación social, bueno, habrá algunos argumentos donde yo haré hincapié en la mejora de la moral, las relaciones públicas, la imagen de la organización, etcétera, etcétera. Incluso la parte de la obligación social, bueno, en cuidar a mi trabajador. Para mí mi trabajador es lo más importante. Eso es lo que tengo que decir a la gerencia, lo cual es verdad. El ser humano siempre es lo más importante. Cuando yo doy cursos o auditorías trinorma, sobre todo en los cursos, siempre digo, yo voy a trabajar aquí en esta trinorma con productos, en el caso de calidad, personas en el caso de seguridad y salud en el trabajo, y en el caso de la 14001 con el ambiente, ¿verdad? Con la solución de los impactos ambientales. Y siempre digo, de los tres, el orden es primero el trabajador, las personas, luego el producto y finalmente el ambiente.
No es que sean menos importantes, es solamente el orden de prioridad con el que yo voy a trabajar. Finalmente, la pregunta número 6, que quizá es lo que los gerentes les preocupa más, sobre todo los gerentes latinoamericanos. ¿Cuáles son los costos que podrían resultar si cuando el ente regulador inspecciona? ¿Cuál es la inversión estimada requerida para tomar las medidas correctivas que te estoy proponiendo? ¿Y cómo contrasta esto con los costos posibles si no se toman las medidas correctivas? Bueno, se te puede volar la planta. Imagínense ustedes que en uno de esos grandes accidentes como el de Chernóbil o el de Bhopal, ¿verdad? En su momento, se hubiera podido hacer una investigación del accidente más, digamos, en el tiempo más concreta y poder evitar la reocurrencia de esos accidentes. Entonces, y los costos son millonarios. Y bueno, ¿cuál es el mensaje enviado a la fuerza laboral y la comunidad como resultado de una acción o inacción? Si yo trabajo en una universidad, si yo trabajo en una organización no gubernamental, en una ONG, es importante pensar en este mensaje, ¿no? Entonces, recuerden, yo estoy trabajando con qué motiva a la alta dirección y cuáles son los costos. Y eso tengo que entender qué los motiva, qué tipo de organización es, cuál es su cultura, para poder hacer recomendaciones idóneas. Ahora tengo un pequeño vistazo aquí a lo que son los costos directos e indirectos. Pues en general hay unos costos directos implicados y unos costos indirectos, fíjense ustedes, que pueden variar de 1 a 20 veces más que los costos directos. Generalmente pensamos en los costos directos y no lo hacemos en los costos indirectos. Les voy a mostrar una lámina aquí que se llama el iceberg del costo de los accidentes. Imagínense ustedes, por cada dólar de costo médico o de gastos de compensación de póliza de seguros, cuando ocurre un cuando ocurre un accidente con enfermedades y lesiones, por cada dólar, por estos dos conceptos médicos y de gastos de compensación de póliza de seguro, yo tengo de 25 a 50 por costos contables o por daños a la propiedad y de 1 a 3 dólares por costos misceláneos no asegurados. Y aquí hay, en el lado derecho de la lámina, hay una serie de ejemplos de estos costos contables por daños a la propiedad y también de estos costos misceláneos no asegurados. Bueno, una vez que hemos hecho la investigación completa, o por lo menos, repito, le hemos dado un vistazo bastante general, pero estructurado de lo que es la investigación de accidentes, vamos a hablar finalmente del reporte. Un reporte varían los requisitos legales de un país a otro, pero en general me van a requerir información de antecedentes, descripción del accidente, hallazgo de la investigación, casos superficiales, causa raíz, recomendaciones. Fíjense que aquí arriba dice que estas partes del reporte incluyen, pero no se limitan. Por ejemplo, aquí no está incluida la parte de los costos, ¿verdad? Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Yo he ido a muchas organizaciones a auditar y me encuentro con reportes de incidentes cerrados y le faltan, por ejemplo, las causas raíz. Llegaron a las causas superficiales y ahí se cerró. Entonces está incompleto. Es importante mantener abierto el documento hasta que se cierra todo esto, ¿no? Hasta que recibe el comité de seguridad, si le compete toda la parte de los hallazgos de la investigación o del reporte. De acuerdo al plan de comunicación de la organización, va a haber ciertos entes que reciben todo el reporte, ciertas partes interesadas, perdón, no entes, sino partes interesadas, que reciben otra parte del reporte y así sucesivamente. El sistema de comunicación de la empresa debe definir cómo se van a manejar los reportes de accidentes, porque son algo muy delicado. ¿Ok? Ok, bueno, creo que esto es todo lo que tenemos por el día de hoy para este webinar. Solamente me resta decirles dos cosas. La una es que al final del día y al comienzo del día, este trabajo de investigación de accidentes está directamente relacionado y su objetivo fundamental es ofrecer un lugar de trabajo
y unas condiciones seguras y saludables. Para eso es que estoy haciendo este webinar, que estamos haciendo este trabajo, y este webinar, este video, va a ser parte de nuestro curso de transición exitosa de OSHA 18001 a ISO 45001 2018. Allí tienen la información de las fechas, el costo y los contactos que van a estar haciendo con AO Consultores, con Alexis, para los que estén interesados en este curso. Va a ser online y les comento, vamos a tener muchas plantillas de documentos, de información documentada, perdón, es decir, de procedimientos que se requieren en la antigua norma, los que ya no se requieren y los nuevos, cómo se manejan los riesgos, etcétera, etcétera. Este curso de verdad va a ser muy, muy importante para todos nosotros como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Y con esto termino. No sé, Alexis, cuáles son las preguntas que tenemos. Bueno, Alexis. hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, pero bueno, vamos a darle la oportunidad a que el que tenga alguna duda la plantee a través del chat, ¿verdad? Si tienen alguna duda, alguna recomendación, algún comentario, por Una favor. queja también se vale. Bueno, sí, pero esperemos que no haya muchas quejas. Nos dice Joan, tiene una pregunta. ¿Emiten algún certificado para este webinar? Mi estimada, bueno, Joan, me imagino que es una dama. Si tú tienes que presentar un certificado por un webinar de 1 hora, es porque tienes muy poco currículum. Por un webinar no se dan certificados, compañera, y no tiene sentido solicitarlo. ¿Alguna otra pregunta? Aquí sí damos certificado. Sí. En el curso, claro, porque es un curso de 24 horas. Y entonces, naturalmente, ahí sí, obviamente hay que dar un certificado. O sea, no es que mi comentario, por favor, no quiere que lo tomen como algo chocante, pero es que obtener un certificado por un webinar de 1 hora, por favor, si ustedes se les ocurre presentarlo como parte de su currículum, el que lo esté viendo, tristemente se va a reír de ustedes, porque va a decir, caramba, esta persona no tiene currículum y por eso presenta un webinar de 1 hora. Entonces, es por hacerle un favor a ustedes que nosotros no incurrimos. Hay gente que nos ofrece hasta pagarnos por darle el certificado de un webinar, pero es que no tiene sentido presentar un certificado por cualquier actividad que sea inferior a 8 horas. En el curso de transición exitosa, obviamente allí sí, porque es un curso de 24 horas, eso sí es currículum. El curso de agosto van a ser, las clases normalmente son martes o miércoles por la tarde y los sábados, ¿verdad? Que puede ser sábados en la mañana o sábados en la tarde. Si envían un correo a esta dirección que está aquí abajo, a OCTCA, ¿verdad? Que aparece abajo en una franja azul, ahí te podemos enviar el Sí, el programa. contenido, el objetivo, todo eso. Sí. De todas maneras, con nosotros le vamos a hacer llegar a ustedes la copia del webinar que va a estar grabado en los canales de YouTube, en el correo donde le enviemos la notificación y el vínculo para ver el video para aquellos que se incorporaron tarde o para aquellos que se tuvieron que ir temprano o para aquellos que quieran repasar alguna lámina, etcétera, o los que simplemente no pudieron asistir, le vamos a enviar a todos los participantes, a todos los que se inscribieron, la copia digamos, el link de conexión para el webinar. Y por consiguiente, allí le vamos a hacer también llegar la información sobre el curso. Aunque estamos un poco temprano, las inscripciones no son todavía, pero para que ustedes se vayan preparando y se vayan informando.
Ok, ¿alguna otra pregunta? Había algo por acá, espera un momentico. Bueno, por aquí hay una pregunta. Dicen que, bueno, que hay una de Daniel, perdón, de Nimrod Pérez. Hay una serie de preguntas o una pregunta compuesta. Dice, hola, ingresé tarde y no sé si dieron algunas directrices de preguntas. Acá tengo algunas dudas en caso de que haya tiempo al final. El informe de investigación del accidente ya concluido. ¿Se le puede dar copia al trabajador accidentado o sindicato y quienes lo soliciten? Contesta esa pregunta primero. Ok, Para mira, con los demás. ok, como les dije durante la presentación, cada organización va a definir en su plan de comunicación de accidentes a quién le entrega el reporte o no. Fíjate que aquí está señalado, por ejemplo, el Comité de Seguridad y yo pienso, yo, Verónica, si estuviera en una organización, yo a la víctima o al trabajador afectado, yo sí le compartiría algunas partes del accidente. Por ejemplo, los costos no, pero sí las causas raíz, la causa superficial, el hallazgo, la descripción, la información de antecedentes, quizá no, pero esas partes que lo van a ayudar a él a que sea o a que tenga un comportamiento seguro. Esa es mi respuesta. Muy bien, ¿qué recomiendan? Segunda pregunta, ¿qué recomiendan ustedes si, por ejemplo, los delegados de prevención o sindicatos le dicen a los trabajadores que no respondan a las preguntas durante la investigación, alegando que la atención médica del trabajador a causa del accidente lo tiene que pagar la empresa sí o sí? Bueno, fíjate, ahí yo creo que se están mezclando dos cosas y muchas veces, sobre todo en nuestros países en América Latina, específicamente en Venezuela y Ecuador, que los conozco, he trabajado con los comités de seguridad, existe digamos, una actitud reactiva hacia el patrono y nosotros tenemos que tratar de eliminar eso. Y estamos mezclando dos cosas. Una cuestión es el pago de la atención médica al trabajador afectado, que obviamente va a ser responsabilidad del patrono, ¿cierto? Esa es una. Y la otra, que es el objeto de este trabajo, es informarle, que nos cuente, tratar de obtener información. ¿Para qué? Para protegerlo, para enseñarlo a que se porte mejor, para enseñarle las causas y tratar de que se comprenda cómo vamos a trabajar para evitar la reocurrencia. ¿Ves? Son dos cosas separadas. Una es trabajar, o sea, entender el accidente y que él nos cuente y responda a nuestras preguntas justamente para protegerlo, y otra muy diferente, independientemente de qué pasó o no pasó, si está afectado durante la ejecución de sus tareas y en el sitio de trabajo, tiene la organización que responder con su tratamiento médico. Esa es mi razón. Muy bien, de Luis Can hay una pregunta que es adicional a la metodología de espina de pescado. ¿Cuál otra herramienta es efectiva para el análisis de investigación? Mira, hay metodologías muy sofisticadas que me hablan incluso de análisis de probabilidades y definitivamente la más común es la espina de pescado y estas otras metodologías que te menciono son más complejas y requieren mucho más tiempo y más investigación de recursos, software, etcétera, etcétera, porque requieren de análisis probabilístico. Y yo te soy muy honesta, la más práctica es la de la espina de pescado, si la sabemos manejar adecuadamente. Muy bien. Existen otras, pero no es recomendable porque, digamos, no me va a aportar demasiado eh, en el sentido práctico, sino ya análisis de probabilidades y curvas de prospección, etcétera, etcétera.
Eso es lo que yo conozco. Muy bien. De parte de Wilson nos dice, gracias por la oportunidad. Recomiendo responder a aquellos aspectos que presentan en las láminas, en vista que hay personas que se invitan, participan y no son especialistas de la materia, o evitar presentar tanto contenido que no se aclarara en el corto tiempo. Aquí, antes de que Verónica dé su respuesta, aquí, amigo Wilson, tenemos un problema. Si hacemos un webinar donde simplemente empleemos los términos muy básicos, se convierte en un webinar absolutamente básico y por consiguiente cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento del tema se sale corriendo. Tenemos que poner material que sea de utilidad y que aclare y explique adecuadamente, digamos, los temas que las personas manejan al respecto. Y si alguien que es totalmente nuevo al tema se inscribe en el webinar, bueno, es a su propio riesgo, ¿no? Lamentablemente, no podemos, es como dice el refrán, no podemos ser ni tan calvo ni con dos pelucas. No sé qué comentario quieras agregar todo a eso, Verónica. Mira, uno muy sencillo. Si alguien necesita más explicación de láminas como esta, por ejemplo, ¿verdad? O como algunas otras que se pusieron aquí, pues tiene que inscribirse un curso pagado de investigación de accidentes. Lo que estamos nosotros haciendo aquí es una iniciativa para compartir de buena voluntad el conocimiento. ¿Ok? Y tenemos la limitación del tiempo. Esa es mi respuesta. Muy bien. Bueno, lo demás son agradecimientos, los cuales se los agradecemos, son muchos. Felicitaciones a Verónica, muchos éxitos. No me pongo cada uno porque entonces no terminaríamos nunca. Aquí nos comenta Nimrod de nuevo y nos dice, yo he hecho espina de pescado mezclada con los 5 porqués, como Bueno, una herramienta alternativa. Se hace largo, pero uno va descubriendo aspectos que no estaban a simple vista. correcto. Desde Bueno, eso fue. Sandra nos dice, en España las empresas están obligadas a tener contratado póliza de accidentes y tener contratado una mutua. Una mutua es una especie de empresa de seguros de accidentes para que cuando se tenga un accidente laboral con baja del personal, obviamente, o sin baja, la empresa es quien lleva el gasto médico. Nunca sale del bolsillo del trabajador. No, nunca sale del bolsillo del trabajador. Eso es correcto. Bueno, Eso es en contra de los derechos humanos. sí, sí, bueno, aunque tenemos que reconocer que a veces los accidentes ocurren por una absoluta y total negligencia humana, ¿no? Entonces, a veces de verdad provoca decirle al trabajador, ahora tú paga tu cuenta, porque fuiste tú el culpable de lo que ocurrió. Pero como dice Verónica, por cuestión de ser humanista y de cumplir los derechos humanos, bueno, las empresas aceptan su responsabilidad al respecto, porque a lo mejor la falla también estuvo en la empresa, que la empresa no, en su formación sobre la seguridad laboral, no fue lo suficientemente vehemente, no explicó adecuadamente las consecuencias que podía traer para el trabajador el ser imprudente en su accionar, ¿no? Entonces, algo de responsabilidad siempre termina teniendo La empresa. Sí, y las leyes en la mayoría de los países te exigen comprobar de manera inequívoca con un abogado si es que fue responsabilidad del trabajador y es bastante difícil de probar que fue responsabilidad del trabajador. Entonces, como dice Lexi, la empresa siempre termina teniendo responsabilidad por los gastos médicos de la víctima del accidentado, pues. Aquí hace una pregunta a Cristian Rojas. ¿Cómo se puede calcular el error humano? ¿Se puede predecir?
sí se puede predecir, y de nuevo, ustedes dirán, pero bueno, para todos nos mandan a un curso. Lo que pasa es que el factor humano en todos estos sistemas de gestión, particularmente en los accidentes, o por ejemplo en el análisis de riesgos, es algo muy, muy complejo. Cada vez esta disciplina de estudiar el error humano va adquiriendo mayores dimensiones. Entonces, ¿se puede predecir, digamos, de una manera simplista? Sí, porque te digo, todos somos humanos y todos nos podemos equivocar. ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son las situaciones complejas, las motivaciones internas, externas, etcétera, etcétera, o de ambiente, de entorno, de falta de entrenamiento que van a ocasionar el error humano? Eso es una materia de un análisis bastante complejo. ¿Ok? No es sencillo. Bueno, parece que no hay más preguntas y ya hemos llegado exactamente a la hora y media, que era lo que habíamos ofrecido de que duraría este webinar, pero sin embargo, si hay alguien que tenga alguna otra pregunta, no hay problema, podemos seguir contestándola. Pero en base a que no tenemos más preguntas, bueno, Verónica, yo por mi parte agradecerte por tu excelente ponencia. Si tienes Gracias. la oportunidad de ver el chat, te vas a ver que muchísima gente te ha felicitado por Gracias. esta excelente ponencia. Hemos tratado, como ya comenté, de establecer un balance entre el que esto sea una introducción algo sencillo, Perdón, Alexis, te pero hice una que no pregunta. aburra a los expertos. Ajá, ¿quién me está hablando? Warling, acá Alexis. Ajá, dime, Warling, ¿tienes algún Ok, comentario o pregunta? sí, preguntaba, por ejemplo, en mi empresa yo tengo normas y reglas. ¿Qué pasa? Que si un colaborador se va por un pasillo, el cual no le corresponde, y ya yo le he explicado y está sentado en documentación de que no debe ir por ese pasillo, por el riesgo de ese pasillo y él no ser del área, y si accidenta, ahí se demuestra el error humano. No. Bueno, obviamente es un error del trabajador, pero veamos qué nos dice Verónica, porque me imagino que tu pregunta viene como decimos nosotros, en el ámbito del tenis. Tu pregunta viene con piquete. Es decir, Exacto, tú con efecto. Claro. puedes responsabilizar completamente al trabajador por el accidente. Exacto, por el accidente. Vamos a ver qué nos dice Bueno, Verónica. mira, el problema tiene dos vertientes. Una es el trabajador, ¿verdad?, que está cometiendo un acto inseguro, ¿cierto? Pero, Cierto. mi querido amigo, hay una condición insegura subyacente que tiene que ver con la supervisión, con los controles. Tú tienes que tener un mecanismo que de alguna manera detecte a tiempo o impida el paso de los trabajadores por ese lugar. Tan sencillo como eso. O sea, si yo Claro. soy, imagínate que entró el trabajador, se accidentó, como tengo aquí en la fotografía, se cayó, se rompió el cráneo, ¿ok? Y el pobre hombre fue a parar a terapia intensiva. Si yo soy el abogado que contrató la empresa, yo te voy a decir eso exactamente. ¿Por qué tú no tienes una alarma, un dispositivo o una baranda, un control de ingeniería que permita o que impida, ¿no?, que el trabajador entre en esa instalación? Y la otra vertiente, indudablemente, es el comportamiento inseguro del trabajador, que habría que ver por qué lo hace. Okay. Por Entraría ejemplo, el en esta semana que pasó, no conoce, etc. ¿se me escucha? En esta semana que pasó, no se accidentó, pero sí tengo controles de ingeniería, tengo controles de seguridad como barandas, letreros, advertencias, y el personal de esa área que le dice, usted no puede cruzar por acá, porque no conoce el riesgo de esa área. Pero simplemente el pana me dice, yo quiero llegar rápido a cafetería. Es la única respuesta que él me dio. Me encanta. Y es difícil. Sí, lo que pasa, Sí, sencillo. Nadie dijo que fuera sencillo. Pero bueno, entonces tienes que reforzar el entrenamiento, tienes que revisar la carga de trabajo del señor, por qué está apurado en llegar a la cafetería, a lo mejor tenía muchas horas trabajando, tiene sed, tiene hambre.
¿Sabes? Siempre se le puede dar la vuelta. Esta materia es bastante complicada justamente porque trabajamos con seres humanos. Sí, hay muchos mecanismos también porque aquí existe, Gracias, Verónica. tenemos una Ah, la orden. corresponsabilidad, Warling. Aquí tenemos una corresponsabilidad. No hay duda de que por más mecanismos que tú coloques de control en la empresa, si un empleado quiere violarlos, los va a violar. Y no podemos poner un policía en cada esquina de la planta. Exacto. Pero podemos poner una alarma. Hay que buscar mecanismos, hay que buscar alarmas, pero claro, tiene que ser, hay que tener, lo bueno es que la cibernética hoy en día nos permite establecer una cantidad de controles. Por ejemplo, que se le coloque que ahora con el Internet de las cosas se pueden colocar dispositivos, sensores, por ejemplo, en los cascos, en la misma ropa de los trabajadores, de modo como un GPS. que un trabajador que no tiene autorización para entrar en el área morada de la planta, tan pronto pise un área morada de la planta, se dispare una alarma, por ejemplo. Pero aún así existe una corresponsabilidad tanto de la empresa como del trabajador. En el caso de la cafetería, por ejemplo, en el caso de la cafetería, quizás una solución es simplemente cerrar la cafetería, excepto para bien sencillo, la comida. Por ejemplo, soluciones lamentablemente que afectan a todo el mundo, pero que le pueden salir a la larga más económicas a la empresa que tener la cafetería abierta para que todo el mundo sea feliz. Aquí tenemos de Rafael Berra un último comentario que nos dice: eso pasa por el incumplimiento del sistema, activar sanciones del sistema. Y Carlos García nos dice: y si le hiciera una amonestación escrita, bueno, es que obviamente eso va a conducir a una amonestación escrita, pero yo creo que lo que Warling plantea es que hay personas que ni que les amonestes por escrito, ni les amonestes verbalmente, hasta que no lo eches de la empresa, él no va a terminar por entender que no debe hacer lo que no debe hacer. Sí, en este caso tenemos, por ejemplo, la regla de 3 amonestaciones por escrito. A la tercera amonestación, la empresa te desahucia, y si es por violación a seguridad, pues entonces no te da las prestaciones, porque es un tema legal, porque ya eres tú que estás violando la seguridad. Pero gracias por la información. Yo creo que es oportuno que les cuente una anécdota para terminar. Yo trabajaba en Procter & Gamble, como les dije, y en alguna oportunidad yo tenía que hacer un trasvase de ciertos químicos peligrosos para tomar muestra para llevar al laboratorio, ¿ok? Entonces yo fui, esto es hace aproximadamente unos 25 años, ¿ok? Yo fui a la planta de piloto donde estaban los materiales y agarré mis muestras químicas, sin guantes, sin lentes, sin botas, entré como me dio la gana a la planta, era un sábado, etcétera, etcétera. Y ustedes saben por qué yo hoy en día trabajo en esto, porque mi jefe en ese momento no solo me hizo la amonestación, y esto que le estoy diciendo es verídico, no solo me hizo la amonestación, sino me dijo: ahora tú vas a dar por 6 meses, 6 veces consecutivas, tú vas a dar una charla de manejo de químicos peligrosos a tus compañeros de trabajo, digamos como lección, para que más nunca se te olvide cómo tienes que trabajar de manera segura. Bueno, esa fue una lección aleccionadora y lección de vida. Bueno, ese hecho me cambió la vida, de verdad. Gracias a ese supervisor, estás tú ahora sentada acá dando esta charla porque te has vuelto una especialista en el tema. No fueron 6 meses, sino, no sé, 25 años en lo mismo. Ahí tenemos. Amigas, amigos, creo que ya podemos dar por concluido el webinar. Verónica, unas últimas palabras. No, muchísimas gracias a todos, y de ser posible, los esperamos en el curso, va a ser bien beneficioso. Y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y que tengan un buen fin de semana. Gracias a ti, Alexis. De nada, bueno, Verónica, ya te agradecí anteriormente y de nuevo lo repito, gracias por tu vehemencia y tu cortesía en
en explicarnos todos estos temas, que son temas muy importantes. De hecho, yo primera vez que veo un webinar y me contenta mucho que haya sido mi organización la que lo haya, digamos, planteado junto contigo sobre este tema de investigación de accidentes. Nunca lo había visto. Lástima que no todos los que se inscribieron, que fueron casi 200, no hayan asistido. Pero bueno, lo importante es que les va a quedar el webinar y la invitación a nuestro curso. Y a ustedes, amigas y amigos de toda Latinoamérica y de España, muchísimas gracias por su asistencia. Espero que se hayan cumplido sus expectativas y espero que nos estemos viendo en futuras organizaciones. Ok, chao, chao, hasta luego. Deja de compartir, Verónica, para yo poder cerrar. Dejar de compartir, listo, ya. Okay, perfecto. Bueno, amigos. Chao, chao. Me despido desde la Bolsa de Nueva York. Chao, suerte. República Dominicana.